Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy el profesor Moisés Barrientos Trejo y en esta dinámica que hemos denominado Platicando con, en esta ocasión tengo el gusto, el placer de recibir y estar en esta mesa de diálogo con una persona a quien admiro, a quien respeto y sobre todo que ha sido parte fundamental en dos momentos de mi vida laboral, ¿no? Como docente frente a grupo y en esta etapa de supervisión. Pero bueno, antes que nada, quiero darle la bienvenida al profesor Rodrigo Rojas Aragón, supervisor y una gran personalidad, pero pues no quiero yo ahondar en su currículum. Bienvenido, Roy. Muchísimas gracias, Moy. Gracias por esta invitación. En verdad agradezco, pero sobre todo reconozco la importancia de este ejercicio. Considero que es importante para nuestro ámbito de educadores físicos, pues conocer quiénes estamos laborando en ello, las funciones que hacemos, y pues bueno, pues en este caso pues como la merita la plática, pues hablar un poco de quiénes somos, ¿no? A veces solamente nos ponen la etiqueta del profe o del supervisor o del técnico, etcétera, etcétera, pero la verdad me parece muy rico que podamos ahondar un poco en quiénes estamos desempeñando estas funciones, qué hacemos y básicamente quiénes somos. Pues bueno, pues ya lo dijo Moy, mi nombre es Rodrigo Rojas Aragón. Y pues bueno, quiero expresar que yo soy oriundo del estado de Oaxaca, de los valles centrales de este estado, del valle central de este estado. Mi población se llama Sachila, es una población muy importante, todavía conserva pues muchos rasgos de la cultura prehispánica. Aquí existió un asentamiento muy importante de la cultura zapoteca. De hecho, una vez que Monte Albán perdió su auge como uno de los centros de población hace ya muchísimos años, Sachila se convirtió en la siguiente población o en el siguiente imperio que continuó con pues toda la cultura zapoteca. Mi poblado es un poblado pequeño, con aproximadamente 45,000 habitantes. Es un poblado de mucha cultura, aquí se promueven muchos tipos bueno, algunas danzas tradicionales que son muy reconocidas tanto a nivel estatal como a nivel pues nacional y fuera de nuestras fronteras. Este poblado tiene una excelente y amplia riqueza gastronómica también, y sobre todo pues conserva pues muchos elementos comunitarios que han ido en descenso. La verdad es que la influencia pues de otras eh, cuestiones que pues se configuran en las sociedades, pues hacen que los ejercicios de las comunidades indígenas o que tienen todavía una reminiscencia indígena, pues vayan perdiendo ciertas características. Aquí es muy dado a trabajar todavía en el tequio, ya un poquito menos que como antiguamente se hacía. Se practica la guelaguetza. Aquí es muy común que para cualquier evento social, lo que ya sea fiestas, etcétera, etcétera, bodas. La Guelaguetza es uno de los ejercicios que de alguna manera no solo alimentan ese intercambio de relaciones personales, sino también, aparte de la socialización, la ayuda, que es finalmente lo que significa esta palabra de la Guelaguetza, y que también tiene que ver un poco con el tequio. El tequio está enfocado a otra parte de la solidaridad también, pero esa va como en la ayuda de hacer obras, de intervenir en obras materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este poblado es muy así, en ese sentido. También es un poblado con grandes hacedores de la música tradicional, que ha tenido una gran cantidad de exponentes, creadores
de música prácticamente de aquí de la región y bueno, y en otros ámbitos. Y la verdad es que, pues en ese sentido, pues yo me siento bastante orgulloso de mi identidad. Desafortunadamente a mí ya no me tocó ser obligado a aprender la lengua materna, que es el zapoteco, porque aquí hubo un poco de, bueno, no un poco, mucho de un trabajo pues de denigración de la cultura, de la cultura de origen, y pues bueno, estaba como en ciertos momentos del siglo pasado, mal visto que las personas no se pudieran expresar en el castellano, en el español, ¿no? Entonces, a muy pocos ya se nos introdujo a esa parte de seguir siendo bilingües y solamente se nos condujo a las escuelas públicas pues para castellanizarnos. Y en el poblado yo creo que actualmente quedan como unas 100, 150 personas hablantes de nuestra lengua originaria. Entonces, pues la verdad es que esto ha permitido pues aprender mucho de cultura, pero sobre todo a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que también, aparte de la música, de la danza, de la gastronomía, aquí también en el poblado se adoptó también el juego de la pelota mixteca, porque Sachila, aún como un reinado zapoteca que fue el último reinado después de que floreció Monte Albán, como le decía al principio, vinieron las invasiones no solo de los mexicas, sino que ellos poco hicieron, pero los que sí invadieron toda esta región fueron los mixtecos, y entonces, como parte del legado que dejaron también aquí, se practicaba mucho la pelota mixteca, que es un juego bastante, pues viril, muy fuerte, que hay que desplazar con un guante una pelota de lado a lado, como una cancha de básquetbol, perdón, de básquetbol, pero pues bastante extensa, que mide aproximadamente unos 100 metros, como un campo de fútbol, un poquito menos. Entonces, cosa que también se ha ido extinguiendo, ese ejercicio que veíamos aquí en el poblado, en todas aquí les decimos ermitas, donde están asentados todos los barrios, tenían su explanada, se practicaba, y eso también está extinto en este poblado. Pero bueno, como parte del contexto de quién soy, de dónde soy, pongo, pues bueno, estos breves comentarios de mi origen. Muy enriquecedor. Roy, oye, tus inicios como docente, ¿estudiaste allá en Oaxaca? Sí, fíjate que mi vida fluctuó entre aquí mi poblado y la Ciudad de México, y saco esta colación porque de mi familia fuimos 10 hermanos, actualmente vivimos solamente 7. De los 10, 7 somos profesores. Entonces, de los hermanos mayores, yo soy el número de nacimiento, el hijo octavo de esta familia, que en esa época éramos muy numerosas. La verdad es que, pues bueno, no había una gran familia, sino había una familia de menos de no más de 5 o 10 integrantes, ¿no? Y entonces mis hermanos mayores, ellos empezaron a buscar por las necesidades y muchas cosas que se suscitaban en nuestras familias, por las carencias y muchas cosas que había, pues aquí en el estado había algunas normales rurales. Entonces mis hermanos se dirigieron a esa formación de docentes en las escuelas normales, y pues bueno, se generó ese ambiente en la familia, y pues prácticamente los mayores fueron jalando a los de atrás, y nos fuimos como, fuimos incursionando también en esta enorme y bonita labor que es la docencia. Y sí, justamente algunas cosas de la primaria, la secundaria, te digo, algunos hermanos estaban en la Ciudad de México, algunos desparramados aquí en algunas regiones del estado, y con los hermanos que estaba ahí, en algún momento
pues sí, gran parte de la primaria y la secundaria aquí, pero por algunos momentos, por circunstancias de vida, también por momentos estaba allá, y la verdad fue una situación un poco compleja, pero en su mayoría, gran parte de la primaria y la secundaria la estudié aquí. Luego, la normal tuve la oportunidad de estar cursando en la Benemérita, pero bueno, por muchas razones, finalmente yo ingresé, terminé aquí en una es normal rural también, que está ubicada en la costa del estado. Es un centro regional de educación normal, de los que están diseminados por todo el país y que, pues, como todos bien sabemos, pues bueno, se establecieron pues para dar la oportunidad de que pues el magisterio pues tuviera pues no solamente el auge que correspondía, sino que permitiera alimentar todas las necesidades que hay en ese ámbito del trabajo en las escuelas de nivel básico. Entonces, sí, y pues aquí estuve gran parte de mi vida y como te lo comentaba, en el ir y venir entre mi poblado y la Ciudad de México, y bueno, así transcurrió, pero sí, mis inicios de docente se dieron aquí en el estado, como cuando egreso como docente de educación primaria, que es la primera que hago yo. Tuve la fortuna de trabajar en una comunidad rural muy alejada de la capital y de mi poblado. Mi poblado está a 12 kilómetros de la capital. Y bueno, en la comunidad donde me tocó estar, era viajar de 2 horas y media, 3 en autobús, y caminar aproximadamente entre 6 y 7 horas para poder llegar a mi comunidad y poder atender a mis niños, de esa comunidad de la cual solamente podía salir o cada 15 días o a final de mes, dependiendo de las circunstancias que se dieran en el trabajo. Pero la verdad es que ese primer momento en mi vida laboral fue muy enriquecedora, porque también aprendí muchas cosas, amén de lo que también pues ya había aprendido dentro de mi comunidad y en otros ámbitos de algunos aspectos culturales, y que también se daban en esa comunidad donde yo estuve trabajando. Fíjate, Roy, en este ejercicio, como bien lo comentas, la intención es, y me gustaría expresarlo como tal, ¿no? Reconocer esa parte que nadie nos ve, ¿no? Bien dices que a uno lo visualizan y ven al profesor, al supervisor, al entrenador, pero detrás de esa pantalla hay una persona. Ahí es cuando entro en esta dinámica de los estudios que tuviste, ¿no? Eres maestro de grupo y eres maestro de educación física, pero por lo que nos platicas en este sentido, las raíces, ¿no? Culturales, y digo, lo quiero comentar abiertamente, la parte de Rodrigo como impulsor de la danza. ¿Cómo se da ese gusto por la Sí, danza? sí, fíjate que justamente, bueno, yo creo que el entorno donde uno crece y se va desarrollando y van transcurriendo nuestros días de vida y años, permite pues ir como apropiándose de muchas cosas. Y la verdad es que esta comunidad de donde yo soy, todo el tiempo es fiesta, es manifestación cultural, siempre está pues muy latente en todas las actividades que se hacen dentro del poblado. Y básicamente lo que desde niños veíamos desde el preescolar, porque aunque no lo crean, sí tuve preescolar, me tocó ir a preescolar, teníamos preescolar ya aquí en mi comunidad desde ese tiempo, y justamente lo digo porque era parte de esta parte de alfabetización que había dentro de todos estos poblados, y entonces tempranamente había la posibilidad de tener todos estos servicios en estas comunidades indígenas. Entonces desde ahí, pues las maestras y bueno, la propia comunidad nos introducían a aprender lo que ellas mismas vivían aquí dentro del poblado, que era la danza, ¿no? La danza, nos inducían mucho a la cuestión de la danza, pero sobre todo, donde más aprendimos a apropiarnos de esto eran en las fiestas del poblado y todas las formas
festivas que hay aquí como las bodas y que aquí le llamamos fandangos a las bodas, que todavía me tocó a mí presenciar la boda de uno de mis hermanos mayores, que prácticamente duró una semana. Fuera de ahí, las modificaciones a esta vida social pues se fueron modificando por diversas razones, sobre todo económicas, ¿no? Ahora ya muy pocas familias aquí se dan el lujo de hacer una boda de 2 o 3 días, es muy difícil, pero antiguamente todavía había la posibilidad de poder disfrutar de una boda de una semana prácticamente. Y entonces, pues sí, ahí inicia todo del gusto por las cuestiones culturales, además de que uno de mis hermanos realmente desde muy chavo se enfocó a todo esto de la cuestión cultural, le gustaba ser promotor, promovía muchas cosas de aquí del poblado. Él también fue de los que iba y venía, pero finalmente él sí se radicó en la Ciudad de México mucho más tiempo que yo, y él desde que estuvo allí y también tuvo la oportunidad de egresar a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, empezó a fomentar esta cuestión de la danza. Y bueno, ahí también, aquí cuando estuvimos en la secundaria, porque coincidimos también, éramos pues muy asidos a estar pues imbuidos en esta situación cultural, pero a mí me jaló mucho mi hermano, sus iniciativas que tenía en estas cuestiones de índole cultural, y pues bueno, ahí también tuvimos la oportunidad pues de aprender, de estudiar un poco de lo que es la cuestión cultural, básicamente dancística, y como digamos, no como complemento, sino como parte de también estudiar un poquito de cuestiones musicales que pues aquí también se dan mucho, ¿no? Y la verdad es que aquí en el poblado como tal no aprendimos tanto, pero que es un poblado que ahora ya ha disminuido mucho esta parte, pero todos los niños aquí antes aprendían música antes de poder hablar el castellano, ¿no? Oye, Ahora Luis, sí. perdón, tengo entendido que más o menos por ahí del 85 llegas a la Ciudad de México Sí, en y efecto, te incorporas a la ESEF y luego así es, al grupo de danza Tezcatlipoca de la Benemérita. así Ahí es. como que ya empieza más a profundizar más el tema, ¿no? Sí, fíjate que después de eso, de esto que comento, sí, básicamente, cuando yo ya paso por toda esta cuestión del trabajo como maestro rural, donde también está cerca de esto, pues indudablemente se acentúa más toda esta parte de la cuestión de estar más cerca de todo esto de la danza y la música, y justamente la Benemérita Escuela Nacional de Maestros es uno de los espacios que justo mi hermano ya era maestro de la propia normal, ya estaba pues como pues director de uno de los principales talleres dentro de la Nacional de Maestros. Él ya había también egresado como maestro de danza de Bellas Artes. Entonces yo me incorporo, estoy muchos años también ahí como intérprete de danza, es decir, como bailador, también un poco como informante de algunas cuestiones de lo que es la danza de aquí del estado de Oaxaca, y a la vez también, pues, siguiendo pues aprendiendo más, ¿no? De todo ese ámbito dancístico, acudiendo a cursos, yendo allá a Bellas Artes, a Limba, pues hacer algunas cosas también, a aprender, y finalmente también uno de los espacios que permitió culminar gran parte del aprendizaje, porque la verdad es que es infinito todo este bagaje cultural que tiene el país y no se aprende todo, no se conoce todo, la verdad es que es muy difícil. Lo terminé o lo culminé un poco en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y ya con el acompañamiento de mi hermano. A partir de 1985, es más, desde antes, yo estuve ahí tomaba los cursos de verano, porque la Nacional de Maestros tenía cursos de verano
dirigidos a los maestros de educación básica en el aprendizaje de la danza y la música, de la etnografía, de la coreografía, de todo lo que está implícito dentro de la propia danza. Yo ya acudí a los cursos, ya estaba como parte de ese taller cultural que había dentro de la Nacional de Maestros, tiempo que no solamente te digo, duró como parte del aprendizaje y de todo lo que pude apropiarme en ese ámbito, sino también hubo la oportunidad de estar trabajando ya después a lo largo de los años impartiendo también algunos cursos pues de técnica de la danza mexicana dentro de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que se venían de muchos estados del país. Entonces, la verdad es que, pues, a partir de ahí, pues, bueno, pues continuamos haciendo muchas actividades dentro de la propia Nacional de Maestros, hasta el 2014, 15, bueno, hasta como el 2016, que yo definitivamente dejé de estar participando ya directamente en esas actividades culturales. Sin embargo, bueno, ha habido otro, digamos, otro brazo dentro de ese propio ámbito cultural que no he dejado de seguirlo promocionando y que justamente nació también dentro de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que actualmente es uno de los, digamos, proyectos o un movimiento cultural que ha tenido ya gran resonancia dentro de la Ciudad de México, que es el Encuentro de Música Tradicional Mexicana. De ese, si me permite, Roy, sí. Lo tengo así como bien presente. Pero antes de entrar en ese tema, sí, claro. Sé que viajaste a Europa, Latinoamérica, gracias a la danza. Una experiencia muy padre, ¿no? Me imagino. Sí, fíjate que gracias a la danza y gracias un tanto a la cuestión musical, hubo la oportunidad de viajar y fíjate que es una experiencia, pues, no solamente inolvidable, sino pues muy significativa porque lo hicimos, bueno, una parte como integrante el taller de danza de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, pero más acentuado en el ámbito de la educación física, porque, como deben saber, o me supongo que alguna vez te enteraste que la Dirección General de Educación Física tenía pues muchos proyectos que tenía, o que sí, que tuvo hasta su extinción, el objetivo de promover no solamente la cuestión de la cultura física en su más amplia expresión, pero especificado en la danza, en el deporte, etcétera, en la gimnasia y muchas cosas, ¿no? Y la dirección enfocó mucho su trabajo a promover la danza y la música tradicional mexicana, ¿no? De por sí la Escuela Superior de Educación Física, en ese ámbito también, creo que tuvimos la fortuna que nos inclinamos mucho por este ámbito cultural, pues de pasar ahí con grandes profes, ¿no? Como los profesores Virales y la maestra Socorro y todos ellos que fueron, pues, formadores de muchos educadores físicos en ese. Pero, entonces, la Dirección General de Educación Física, a través del maestro José Luis Vidales, crea varios proyectos. Uno de ellos es crear una compañía infantil de danza mexicana, que fue con la que muchos educadores físicos que pudimos viajar, no solamente acompañando a los niños en la ejecución dancística, y también como parte de los profes de educación física, que también la Dirección General de Educación Física arropaba un proyecto de maestros que también viajaron por el mundo y lo siguen haciendo, aunque ya no están respaldados por la propia Dirección General de Educación Física, siguen viajando y conociendo pues muchas partes del mundo, llevando pues de la cultura mexicana. Y entonces sí tuvimos la oportunidad de viajar con esa compañía infantil pues a muchos lugares de nuestro continente, Ecuador, Bolivia, Chile, algunas partes de Perú, hacia Estados Unidos, algunas partes también, algunos estados de Estados Unidos, también estuvimos llevando
pues parte de nuestra cultura, y a Europa también. La verdad es que nos permitió, sí, conocer, y pues ya sabes que el viajar también, es esa forma de explorar el mundo, pues justamente nos hace conocerlo más y ampliar nuestros horizontes de cómo es la vida en otros lugares, ¿no? Y cómo como mexicanos somos percibidos también en esos países, ¿no? Fíjate, y ya sí, me gustaría tocar esto, porque en alguna ocasión, en tu camioneta ibas a ver esta parte de la organización al Deportivo de los Galeana, ¿no? Sí, sí, Y voy al tema. Entiendo que el son para Milo, digo, y lo he leído y créeme que lo he estado investigando. Creo que en estos últimos años, si no más de 10 años, se ha constituido como uno de los movimientos culturales más importantes de la música tradicional aquí en la Ciudad de México. Pero digo, dada la importancia que tiene, ha trascendido más allá del interior de la República, ¿no? Va más allá de nuestras fronteras. Perdón, Roy. Y esto del son de Milo, que algo que a mí me llama muchísimo la atención es que respeta esta parte de las tradiciones, ¿no? Eh, yo creo, y si me permites, es un homenaje al maestro Hermilo Rojas Aragón, ¿no? Que créeme que por lo que investigué, le entregó su vida a la danza de la misma normal, ¿no? Siendo el titular del taller de danza Tezcatlipoca. ¿Qué nos sí. puedes platicar de esta onda del son para Milo? Pues fíjate que es una situación, yo no sé cómo aún a lo largo de todos estos años todavía ubicarla, pero pues yo creo que eh, lo siento como un privilegio porque aun cuando esto nace, este movimiento cultural nace en reconocimiento a Milo, a Hermilo, que lo aclaro, es mi hermano, aparte de ser uno de mis grandes hermanos, pues era un gran amigo para mí también, realmente, pues nos apreciamos mucho durante el tiempo que vivimos juntos, que compartimos muchas experiencias, también viajamos, tuve la oportunidad de viajar con mi hermano, no tanto como hubiera querido, pero bueno, entonces Son para mí lo nace pues, pues de la partida terrenal de él, ¿no? Lo iniciamos justamente como un reconocimiento, ¿no? Como un homenaje a la trayectoria que él desarrolló dentro de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, pero también fuera de ahí, porque él incursionó en muchos lados llevando y promoviendo básicamente la danza. Una de sus grandes cualidades y sus virtudes es que él era un gran coreógrafo. Ser un gran coreógrafo necesita como mucha sensibilidad. No a cualquiera se le da este manejo, el manejo del escenario. El manejo del escenario que es la coreografía, es pues un tanto una disciplina que requiere de mucha creatividad. Y él tenía muchísima creatividad, y es lo que realmente él pues daba un sello característico a todos los trabajos dancísticos que hacía, porque en ese terreno quiero comentar que mucha gente ya lo sabe, entre la danza y el baile tradicional, el baile popular, las danzas tienen ya establecidas sus formas, sus coreografías, sus reglas. No así el baile, mucha gente lo conoce como el baile regional, pero bueno, son bailes tradicionales mexicanos, que ahí sí, ahí los pasos están establecidos, pero el coreógrafo tiene la posibilidad el coreógrafo y el mismo maestro de danza, de recrear los pasos, pero lo que le da gran sentido a un trabajo dancístico es cómo mueves a todo un enorme cantidad de gente dentro de un escenario, dentro de un teatro. Entonces, él tenía esa virtud, pero la verdad es que todos esos trabajos, pues bueno, le fueron abriendo las puertas en muchos espacios. Realmente
su vida era enseñar realmente la danza de muchas regiones del país. Y pues bueno, como te decía, lo llevó a muchos lugares, trabajar, incluso ese mismo trabajo que empezó a desarrollar en el ámbito didáctico de la danza, le permitió trabajar un plan que se llamaba Plan de Actividades Culturales en la Ciudad de México, que tenía como propósito que algún elemento cultural, ya sea la danza, la música, sirviera como punto detonador para lograr un contenido o un aprendizaje. Entonces, pues la verdad es que él hizo muchas cosas, promovió también muchas estas cuestiones de la música, y entonces cuando él se va, pues nosotros, todos los que fuimos sus alumnos o fuimos compañeros maestros con él, decidimos hacerle este reconocimiento que bien te comento, y bueno, ¿qué es lo que decimos? Dijimos, bueno, pues, ¿qué le gustaba? Pues bueno, hacer un trabajo dancístico musical, y en ese inicio, pues básicamente hicimos ese trabajo, pero dijimos, bueno, pero yo creo que no es lo único, podemos ampliar más esta parte, y pues bueno, a partir de ahí surgió la idea de ir, pues, haciendo ese reconocimiento de manera anual, y a partir de ahí fuimos invitando a algunos músicos que conocían a Milo, que hicieron trabajos pues de manera coordinada entre la música y la danza, y que ellos voluntariamente pues decidieron sumarse a este proyecto, y a partir de ahí nació Son para Milo. El primer año la verdad es que fueron solamente 3 agrupaciones, al segundo año que lo hicimos fueron 5, al tercer año ya teníamos como 8 o 9 agrupaciones, al tercer año igual, y bueno, empezamos en un espacio muy pequeño, muy pequeñito, como de unos 10 o 15 metros de fondo por unos 8 de ancho, y de largo, de 10 de largo por como 8 de ancho, y ahí hacíamos nuestras actividades. Al tercer año, la verdad es que toda la gente que teníamos ahí ya no, el lugar no era suficiente, decidimos trasladarlo a un área al aire libre, y bueno, en ese momento también el espacio fue insuficiente, al grado de que a partir del cuarto reconocimiento tuvimos que solicitar la explanada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ya agregándole un poco de más elementos, con ya un poco de más infraestructura, con más logística, invitando a más grupos, agregando otros elementos culturales como expositores, artesanías, alguna exposición fotográfica, alguna conferencia, y esto fue agrandándose, al modo de que una vez que esto detonó, atrayendo más gente dentro de la propia institución y sobre todo al gremio magisterial, pues decidimos enfocarlo y generarle muchos objetivos, bueno, no muchos, 5 objetivos concretos que los hemos ido cumpliendo conforme han ido transcurriendo los años, y pues bueno, al grado de que pues tuvimos que hacer una justificación pues más propia para el proyecto, y que ha detonado en esto que tú bien dices, pues ser hasta ahora uno de los pues festivales de música tradicional mexicana pues más amplios, que reúne pues una gran cantidad de géneros de musicales que existen en el país, porque si bien hay muchos festivales de música tradicional en nuestro país, pero muchos son únicamente de un solo género y están focalizados en su propia región. Pero lo que nosotros hicimos fue pues tratar de incluir la mayor cantidad de géneros que se conocen en el país, y que aún existen muchos a los cuales no hemos tenido la posibilidad de posicionarlos en esta plataforma que Son para Milo, pues para darlos a conocer. Pero en efecto ahí nació Son para Milo, con la intervención de músicos, de maestros, exalumnos que quisieron mucho a Milo, que siguieron mucho su trabajo, y que pues surgió de esa reunión de despedida, en el compartir, en el seguir siendo solidario, en la ayuda, en el trabajo voluntario,
bueno, una serie de valores que, que, que finalmente se suman a todo esto que hoy está conformado así, pero que realmente fue parte de lo que sembró Milo, ¿no? No solamente como docente, sino también como un promotor de la cultura, que en el fondo la cultura justamente es eso, ¿no? Sembrar de valores, ¿no? De valores del respeto a los valores, a nuestros valores, a nuestro origen, pero también pues de la fraternidad, de la ayuda, de la solidaridad, y que son elementos pues muy importantes pues para poder conformar pues, pues un proyecto ambicioso como el que finalmente nosotros a lo largo de estos años hemos tratado de cristalizar, y creo que como a mi hermano le hubiese gustado que fueran. Oye, Roy, esto me lleva así casi casi a una pregunta obligada, ¿no? Del el proceso que llevaste de un festival, Son para Milo, presencial a uno en línea. Sí, Lo no, mismo fíjate, pasa con las clases en presencial que en línea, o sea, de algo que, una palabra que aprendí de ti y que la tomé, la famosa migración, ¿no? Que tenemos que dar. ¿Qué nos puedes comentar de eso? pues mira, hoy la verdad es que y en alguna plática que tuvimos, fíjate que para mí esto de la cuestión virtual realmente fue algo muy nuevo. La verdad es que no desconocido. Y te voy a decir que no desconocido porque yo tengo un hermano también que él trabaja en telesecundarias, ¿no? Entonces, en algunos momentos comentamos, bueno, pues que, o sea, ¿cómo son tus clases, no? Yo jamás tuve la inquietud de algún momento, como bueno, por cuestiones de tiempo, jamás íbamos a coincidir, yo en la Ciudad de México y él aquí en el estado de Oaxaca, pero debes saber que pues esta cuestión, digamos, entre comillas, virtual, pues se originó ahí por los 60 con la telesecundaria, ¿no? Entonces, como en el 67, 68, creo que se estableció esto de las telesecundarias, y y entonces, él me decía, bueno, pues es que, mira, hay que prepararse así, ya están establecidas, y bueno. Y entonces, pues bueno, ahí hay un punto de referencia, pero como tal, la verdad, no tenía ni la más mínima idea. eh, y conforme se fue sucediendo todo esto, ahora con todos los acontecimientos que hemos vivido, realmente, eh, como docente te das cuenta de que creo que es importante, independientemente de las iniciativas que haya de la propia autoridad educativa para decirte, maestro, existe estas cosas en donde usted puede capacitarse. Yo creo que a veces nos hace falta un poco de inquietud y de toma de iniciativa pues para acercarte o averiguar que hay muchos elementos que pueden ayudarte pues a resolver situaciones como esta, porque yo entiendo que esto ya estaba establecido, porque incluso eh, yo había visto en algunas eslogans o propaganda de algunas universidades que decían en la escuela o el trabajo o estudia X cosa en línea, ¿no? Pero jamás me imaginé yo de ese enorme universo de posibilidades, de recursos, de estrategias que hay para lograr pues una clase virtual. Entonces, cuando inicia todo esto, pues dije, híjole, debo ser honesto, siempre los retos te generan un poco de inquietud y de hasta, no como tal el temor, pero Incertidumbre, ¿no? sí, la incertidumbre, justamente, maestro Moy, la incertidumbre es lo que a uno como que le mueve muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en el entendido de que dentro de esa migración te das cuenta que llevas un enorme rezago en muchas cosas, ¿no? Hay, pues sí, en cierto modo el analfabetismo digital, muchos de nosotros, pues que no
pues llegamos muy pasados a esta parte, pues sí te mueve un poco, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es cómo poder entenderlas, cómo poder acercarte a ellas, perdón, y cómo tratar de hacerlas útil a ti para poder resolver. Y justamente cuando todo esto empieza, pues bueno, empezamos a ver cómo era el manejo de todo esto y vaya situación, porque también si en el terreno educativo, en el trabajo que estábamos haciendo, ya había representado un reto, entonces cuando en esta parte de lo que es un Paramilo se nos convoca a hacer un festival virtual, pues entonces se suma un reto más, ¿no? Se suma un reto más y digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Por fortuna, y ahí sí hago una mención muy clara, hay muchos jóvenes en donde, como tú, han sido muy inquietos de conocer el fondo de cómo manejar las plataformas, qué recursos hay, cómo manejarlas, cómo hacerlas más fácil. Y entonces, pues bueno, dentro del equipo que yo tengo en el festival, hay muchos jóvenes que trabajan en esas áreas y la verdad es que con ellos pudimos resolver toda esta parte que para mí era un reto. Y la verdad yo es justamente cuando exploro todo ese campo y como bien lo decía hace rato, pues las enormes posibilidades que hay para resolver. Sin embargo, la verdad es que ofrece también muchas dificultades porque hacer un festival así de manera virtual requiere de necesidades de equipo, de infraestructura, que pues nosotros no tenemos y que pues hay que ir a buscar, hay que ir a conseguir, hay que saber quién las puede manejar, quién las puede optimizar, quién puede buscar las formas más precisas para que una transmisión de muchas horas pues pueda durar y no caerse. Y bueno, se busca un sinfín pues se juzgan un sinfín de imprevistos para lograr que pues algo pues pueda resultar exitoso, considerando que aun cuando la tecnología es muy efectiva, también tiene sus bemoles, ¿no? Porque tiene sus fallas, siempre fallan cosas. Y la verdad es que, pues para mí fue un gran aprendizaje, ha sido un gran aprendizaje esto de trabajar en ciertas plataformas, aprender pues de gente que está muy avesada en esto del manejo de las plataformas digitales, de sus recursos, y la verdad es que, pues, a final de cuentas, eh, resolver toda la cuestión logística, resolver toda la cuestión de los artistas, resolver toda la cuestión de los recursos que se requieren, de los espacios, de hacer un scouting previo, de estudiar la intensidad de las señales que bien los jóvenes me ayudaron a hacer, de estructurar un programa, de hacer un programa pues lo más fluido posible, de incrustar ciertos elementos novedosos que permitieran pues tener a la audiencia cautiva, que realmente no fuera un festival virtual pues que aburriera a la gente, ¿no? Sino que tuviera cierta digamos alegría, pero sobre todo que presentara novedades para que atractivos. Sí, claro, que fuera en cierto modo atractivo para la gente, en efecto. Y sí, Moy, la verdad es que ha sido algo muy positivo, de mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo, y justamente por eso, ahora que yo tengo reuniones con los profes de educación física y que veo, bueno, todo el trabajo que tienen que hacer y creo que nosotros como supervisores lo vemos, realmente yo admiro a muchos profes que han tenido no solamente la disposición de aprender, de apropiarse, de investigar, pero también de echar mano de toda su creatividad para que sus niños estén atentos, para que sus niños estén totalmente imbuidos en lo que el maestro quiere que los niños hagan. Es muy difícil realmente y la verdad es que yo siempre, cada que tengo oportunidad de verlos,
no hago más que felicitarlos y reconocer que esa es una labor que a lo mejor no la teníamos pensada en nuestra ruta de vida profesional que teníamos que seguir o que teníamos por delante, pero que ahora la verdad es que, lejos de otra cosa, yo creo que a los maestros, a los docentes ahora los ha vuelto mucho más hábiles, han aprendido, pueden resolver muchas cosas a través de esta dinámica del trabajo virtual. Y pues creo que en suma, tanto lo que hablábamos de cómo yo experimenté la cuestión de hacer un festival virtual y lo que he visto en el trabajo virtual también que los docentes hacen, creo que pues es una suma de muchos factores que hay que aprender, que hay que conocer, y a final de cuentas en una sola palabra, cómo, o bueno, en algunas cuantas palabras, cómo sacarle provecho para hacer efectivo el logro de lo que tú quieres conseguir. Así en pocas palabras. Fíjate, Roy, que digo, esta idea de este canal, ¿no? Surge a partir de esa necesidad de poder buscar espacios para poder transmitir algo que uno hace. Y bueno, no quisiera terminar esta plática sin antes mandarle un cordial saludo y un agradecimiento, y te va a sonar muy familiar, al supervisor Ismael. Dicen que, Claro. dicen que no, un periodista no revela su fuente, pues yo ya lo hice. Sí, cómo no. Mucha de la información no la hace llegar él. Y antes que nada agradecerte, Roy, Sí, agradecerte ¿no? no como el hecho de que estés aquí, ¿no? Sino agradecerle a la persona que en algún momento me apoyó y que me sigue apoyando, a quien como referente uno ve, ¿no? Decir, ay, pues él trabaja así, y por los años de experiencia y por lo que bien comentabas como profesor rural, que no es fácil y que te deja una gama de experiencias muy grande, y tu tiempo y tu espacio para estar en esta plática, ¿no? No sé si quieras comentar algo antes de que culminemos, Roy. Sí, Moy, pues no, la verdad es que pues agradecerte mucho a ti, reconozco, la verdad reconocerte y te lo decía un poquito fuera de la parte formal de lo que es esta plática, reconocerte la iniciativa, la inquietud, eh, y bueno, realmente que empujes con gran entusiasmo todo este tipo de acciones que permitan, pues mira, enaltecer nuestra profesión, en pocas palabras, ¿no? Como docentes, que como docentes atrás traemos pues una enorme, como un costalito llena de muchas virtudes. Los profesores no somos perfectos, tenemos también defectos, pero creo que lo que más resalta a un docente son sus virtudes, y justamente yo creo que es lo que reconozco en ti, Moy, que tienes esa virtud de siempre asumir compromisos, de echarte a cuestas también proyectos como este, y que si bien lo decías al inicio de la plática, no solamente es hablar de temas pedagógicos, ¿no? No solamente mostrar a quienes están ahí con la imagen, sino lo que en esencia pudieran ser o representar del mucho apoyo, porque tienes en tus manos y el conocimiento de muchos recursos, sobre todo en el ámbito digital. Lo que hemos hecho a lo largo del tiempo que nos hemos conocido y hemos compartido como aprendido muchos también, muchísimo. Me da mucho gusto, pues, tener al lado como compañero de trabajo a alguien como tú, pero pues igual seguramente con la certeza de que somos grandes amigos. Y bueno, y también agradecer al profe Ismael Vecina, que pues también sea parte de esta colaboración y pues que bueno, pues permita
acercarnos un poco a lo que somos aquí. Y de verdad, muchas gracias por esta oportunidad y que, pues bueno, nuestra tarea como docentes ya para cerrar esta parte, no solamente se detenga aquí, creo que tenemos como ciudadanos también un enorme reto que afrontar durante lo que viene en estos días, en muchos meses, en muchos años, y que como bien lo he comentado con uno de mis hijos mayores, si bien lo que hemos vivido como ciudadanos a veces pues vemos la realidad de este país que la verdad pues quienes la manejaron por muchos años la han puesto pues casi al borde del colapso en muchas cuestiones, en muchos ámbitos. Yo creo que lo menos que podemos hacer es pues hablar con nuestros hijos y pues seguir como nosotros que nos formamos con cierto sentido social y de conciencia social, pues seguir trabajando con ellos y pues delegar en ellos ya la responsabilidad de lo que viene y convencerlos de que sí podemos tener un mejor país, ¿no? Y pues eso lo va a dar, pues obviamente la educación, estudiar, leer, informarse y pues que tengamos ya, pues bueno, que pronto esta obscuridad, esta noche tan tremenda que hemos estado viviendo en este país, ya no lo quiero mencionar aquí, yo creo que muchos lo entendemos, pues pronto debamos salir de ella y de verdad tener un país, el país que nos merecemos. Pues muchas gracias, Roy, A ti, Moy. tus palabras, y recuerden suscribirse a mi canal, darle like, compartir, activen la campanita y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego, Moy, muchas gracias. A ti, Roy, cuídate. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.